Para mí, emocionante daros la bienvenida a esta primera entrega del Diploma al Mérito Clínico Investigador Santiago Ramón y Cajal del CSIC. Muchas gracias porque el tiempo en Madrid nos anima a venir a pasar aquí la tarde, pero bueno, espero que pasemos un rato con la misma ilusión con la que hemos preparado este acto y estos diplomas. Y sin más, pues me gustaría darle la palabra a nuestra presidenta, a Eloísa del Pino, para que os dé la bienvenida a todos. Por supuesto, gracias especiales a la doctora Raquel Lloti por acompañarnos hoy. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir, porque hoy especialmente es un día que se hace difícil salir de casa con la lluvia que tenemos y con la lluvia que algunos habéis venido hasta de Sevilla, con la situación que tenemos en Sevilla. Muchas gracias de verdad por venir a este día que es muy especial para nosotros. Quiero agradecer especialmente a Raquel, a la doctora Lloti, que esté aquí con nosotros hoy también, doctores, doctoras, premiados, premiadas. Quiero agradecer muy especialmente a Isabel Varela, también, porque esto es obra suya en muy buena medida. Y quiero recordar que cuando asumí el cargo, uno de mis propósitos fundamentales era revisar bien qué estábamos haciendo en biomedicina en el CSIC e impulsar la biomedicina en el CSIC. Porque no en vano, no solo yo hago políticas sanitarias y sociales desde las ciencias sociales, sino que venía de trabajar en el Ministerio de Sanidad, donde conocí a Raquel Lloti también. Y en los 2 años que pasé ahí me di cuenta que, por supuesto, la ciencia, la investigación en biomedicina era absolutamente central. No solo porque siempre es central la investigación en biomedicina, sino porque estábamos disfrutando o sufriendo una serie de cambios absolutamente trascendentales que iban a cambiar mucho la disciplina y también el propio sistema sanitario, ¿no? También la forma en que los ciudadanos se relacionan con la sanidad y con la salud. Y por eso pensé desde el primer momento en tener una persona en el equipo que, iba a decir que solo se encargara de la biomedicina, en realidad luego se encarga también de otras muchas cosas, pero es verdad que una parte muy importante de su dedicación y su tiempo están en el área de biomedicina, ¿no? Isabel, junto con otros miembros del equipo, pero Isabel especialmente ha sido, por ejemplo, la responsable del primer plan sectorial que hemos tenido en el CSIC, y me refiero a todas las áreas del CSIC, que es el plan de biomedicina, del que ahora hablaré. También porque la biomedicina ocupa un lugar muy importante en la institución. Para los que no conocéis todavía bien el CSIC, esperemos que cada vez estrechemos nuestros lazos y nos conozcamos mejor. La casa tiene 16.800 personas ahora mismo, trabajamos ya 16.800 personas en esta institución. Estamos repartidos en 124 centros de investigación en todo el territorio nacional, con algunas sedes en el extranjero, pocas, pero algunas. En todas las comunidades autónomas hay al menos un centro del CSIC. Por supuesto, en Madrid es la comunidad donde más estamos, pero también estamos muy presentes en Andalucía, con 23 centros, y después en Cataluña, después en Valencia, luego ya en el resto de las comunidades autónomas con menos centros. 24 de los 124 centros se dedican específicamente a la biomedicina, aunque luego, como hemos descubierto en nuestro plan estratégico, muchos de los centros que no catalogamos como biomedicina en realidad dedican una parte importantísima de su investigación a la biomedicina, por ejemplo, desde el área de materia, ¿no? en temas como, por ejemplo, la imagen aplicada a la biomedicina o los materiales aplicados a la producción y al transporte de los fármacos, o desde las ciencias sociales también investigaciones que tienen que ver con cómo se organizan las políticas sanitarias o cómo
puede ser un sistema sanitario más o menos eficiente, etcétera. Es decir, luego en otros centros, no propiamente de biomedicina, hay también investigación en este área. Así que, en realidad, la biomedicina permea a toda la institución. Somos 602 grupos de investigación, 603 grupos de investigación. De los 6.000 proyectos que ahora hay vigentes en el CSIC, 3.023 tienen que ver con la biomedicina, es decir, la mitad de los proyectos de investigación del Consejo. Tenemos 243 patentes, solicitudes de patentes en temas que tienen que ver con la biomedicina. Repito, no solo desde el área de la biomedicina, sino desde otras áreas. El 53% de las spin-offs que tiene el CSIC son en salud y en biotecnología. Acabamos de presentarlas ahora mismo, la semana pasada, que la dedicamos toda entera a innovación y transferencia y a este esfuerzo que queremos hacer por la investigación translacional en el CSIC, la dedicamos a presentar todo ello. De la inversión que hemos hecho en el último año en grandes equipamientos, que ha sido de un total de 6,2 millones de euros en el CSIC, nada menos que un 1,7 millones de euros ha ido justamente a biomedicina. Del pequeño equipamiento que hemos invertido 9 millones, 2 han ido también al área de biomedicina. Tenemos un plan de biomedicina en el que con fondos propios hemos financiado 1 millón de euros. Tenemos de nuestras plataformas colaborativas, que son un mecanismo que tenemos para juntar a todos los investigadores, independientemente de su disciplina, independientemente del sitio donde estén, alrededor de temas que supongan un desafío para la investigación, como por ejemplo las enfermedades raras o por ejemplo el cáncer o por ejemplo el neuroenvejecimiento. Tenemos de las 10 que tenemos en todo el CSIC, en todas las áreas, 5 son de biomedicina. Y de la colección que tenemos de Science for Policy, de informes que resumen el estado del arte de la investigación en un área y proporcionan información que puede ser útil para los policymakers, por ejemplo, en enfermedades metabólicas o en resistencia microbiana. La mayoría de nuestros informes de Science for Policy son también del área de biomedicina. Es decir, que como ven ustedes, tenemos una fuerte inversión en este área, en el plano científico, y desde luego en el plano de infraestructuras los números marean. Más de 50 millones de euros estamos dedicando en este momento a la construcción de edificios, laboratorios, etcétera, etcétera. Muchos de los cuales vienen afortunadamente del impulso que ha dado el Gobierno de España y el Ministerio de Ciencia para el reforzamiento de la investigación en estos últimos años. ¿Por qué otras cosas? Porque ya somos grandes y por eso los investigadores y las investigadoras en este área son muy exigentes. ¿Pero por qué otras cosas? Pues porque los cambios son muchos en el entorno. Podríamos hablar, sin extenderme demasiado, de los cambios sociodemográficos. Hasta ahora teníamos un sistema sanitario dedicado a agudos, ahora vamos a tener un sistema, tenemos que tener un sistema dedicado a crónicos, pero esto también ha cambiado los temas de nuestra investigación. Por ejemplo, hace muchos años el neuroenvejecimiento no era tan central como ahora lo es, ¿no? Tenemos que atender a muchos pacientes en este sentido. Después de la pandemia, toda la perspectiva de One Health para la investigación en salud se ha convertido en central. Y la perspectiva que integra también los fenómenos naturales, el cambio climático, es central y lo vemos ahora recién ocurrida la dana en nuestro país y los fenómenos climáticos cambiantes. La introducción de las nuevas tecnologías, y no hablo solo de la IA, que por supuesto ha transformado la investigación en biomedicina, sino también de otras nuevas tecnologías que todavía ni siquiera podemos imaginar la incidencia que van a tener dentro de poco. Y también nuestros investigadores han cambiado de una investigación en el CSIC que siempre ha sido muy básica a querer hacer una investigación translacional, sobre todo después de la pandemia. Todo el mundo ya era útil, pero quería tener la sensación de ser más útiles, ¿no? Y por lo tanto, esa idea de mirarnos no tanto hacia adentro, sino hacia el exterior y tener más contacto con los pacientes, con los clínicos y con otros organismos científicos y en este área, como el Instituto de Salud Carlos III, se ha convertido en algo central para nosotros también y las empresas. También la forma de hacer biomedicina ha cambiado. Antes se hacía en muy pocos sitios, ahora se hace en muchos más sitios y tenemos que estar, solos no
no vamos a poder superar ninguno de los retos que nos plantea este área y por eso tenemos que mirar a los demás. Por todo eso pusimos en marcha nuestro plan de biomedicina en el año 23. Hicimos un análisis de las debilidades que tenía el CSIC en ese ámbito. También de las fortalezas, tenemos muchas fortalezas, tenemos científicos prácticamente para todo, porque trabajamos en todas las áreas del conocimiento humano, como decía antes. Antes en la sala de autoridades estábamos hablando de las grandes infraestructuras que tiene el CSIC y hablábamos, por ejemplo, de nuestro Don de Buen, pero tenemos de todo tipo, telescopios, microscopios de última generación, que cuando veo las facturas que tenemos que pagar pues son muy grandes, pero al mismo tiempo esto nos hace estar en la ciencia de frontera. Si tenemos buenas infraestructuras podemos atraer también mucho talento, no solo es retornar talento español, sino atraer talento del extranjero. No hemos hablado en la sala de autoridades de que el CSIC también tiene 456 gacelas, 30 y tantos cerdos, 80 y tantas vacas, etcétera, ¿no? Por eso esa perspectiva One Health que estaba diciendo antes es realmente una perspectiva One Health, ¿no? Porque podemos hacer todo eso desde esta institución. Cuando pusimos en marcha el plan de biomedicina, como nuestros recursos eran limitados, decidimos priorizar 3 proyectos. Un proyecto que tiene que ver con la fagoteca CSIC, la fagoteca One Health, y la idea es conservar nuestro patrimonio biológico y pensar en cómo podemos utilizarlo para crear nuevas terapias antimicrobianas, y estamos trabajando en esa dirección. Además, buscamos financiación externa porque no podíamos solo nosotros abordarlo y conseguimos una donación filantrópica de la Fundación Areces muy generosa, y esto nos va a ayudar a impulsar la fagoteca mucho más rápido de lo que queríamos. Hemos puesto también en marcha una red de servicios para la traslación de investigación preclínica, y esto nos ha hecho ya firmar algunos convenios con algunas empresas. Por ejemplo, estamos ya trabajando con Aserio, o hemos firmado un convenio con Pfizer y con algunas otras empresas del sector. Y también hemos puesto en marcha un tercer proyecto que tiene que ver con la catalogación y estructuración del trabajo de investigación que hacemos en el ámbito de las raras, de las enfermedades minoritarias, ¿no? Y vamos a ordenar qué hay en el CSIC, qué cosas podemos abordar, qué tecnologías necesitamos, etcétera. Eso en cuanto a proyectos concretos. De todos los que ideamos, y hay muchos más en cartera, decidimos apostar en principio por estos 3 proyectos, pero luego transversalmente también hemos querido hacer algunas cosas, y justamente hoy estamos aquí porque también queremos hacer esa apuesta transversal, ¿no? Hacer que el CSIC se acerque, que mire hacia afuera. Estamos extraordinariamente empeñados en eso, que mire hacia afuera, que mire a la sociedad, que mire a lo que se necesitan los pacientes. Los clínicos con los que podemos colaborar son imprescindibles para nosotros, y las empresas y las administraciones públicas, y por eso estamos aquí hoy reconociendo el papel de todos ustedes, de todos vosotros, en esta aventura conjunta que es precisamente la de buscar soluciones a los problemas de salud que tiene la sociedad. Muchísimas gracias por estar aquí y muy bienvenidos. Gracias. ¿Cuántas ciencias existen? Por supuesto, las ciencias formales, las naturales, las humanas o las sociales. Pero más allá de estas categorías, existen las ciencias que marcan hitos y revoluciones. Las que expanden los confines de nuestro conocimiento y mejoran nuestras sociedades. Pero, ¿cuál es nuestra ciencia? La misma que la declara, que explora el mundo con la curiosidad de un físico de partículas. La misma curiosidad que ayudará a algunos a volver a caminar, a Luisa a vivir y a todos a soñar en un futuro en el que solucionaremos los grandes retos ambientales. La que ayuda a nuestros políticos y da soporte a todas las empresas, desde las pequeñas a las no tan pequeñas. La ciencia que llega a los confines del planeta y del espacio. La ciencia de las grandes ocasiones y la de las ocasiones que más lo requieren. La que es posible gracias a todos y cada uno de nuestros esfuerzos, desde los más evidentes a los más discretos.
la ciencia de nuestro país, la de la humanidad. Por eso, más allá de las disciplinas y las fronteras, de los nombres y las categorías, para nosotros solo existe una ciencia. La ciencia de todos. La ciencia para todos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la mayor institución pública de investigación de España. Su objetivo es impulsar el progreso científico para mejorar las condiciones de vida de la población y del planeta. El CSIC cubre todas las disciplinas científicas, tiene presencia en todas las comunidades autónomas, Roma, Bruselas y la base antártica. El CSIC celebra 85 años de historia con 124 centros e institutos y 15.000 personas que impulsan la investigación. La ciencia de todos. Bueno, pues nos vamos acercando al momento de la entrega de los diplomas y es un placer invitar a nuestra presidenta, a la doctora Eloisa del Pino y a la doctora Raquel Lloti, la comisionada del PERT de Salud de Vanguardia, a subir al estrado para entregar los primeros diplomas. Por favor. Bueno, y voy a dar lectura al acta de concesión en la que, reunidos el 17 de enero del 2025, los miembros del Comité Evaluador del primer diploma al Mérito Clínico Investigador Santiago Ramón y Cajal del CSIC, que fueron el profesor Jesús Ávila de Grado, la profesora doña María Ángeles Serrano García y el profesor don Manuel Franco Tejero, a los que desde aquí agradecemos su disposición y sus acertadas decisiones. Entonces, en esta reunión, el objeto fue seleccionar las candidaturas más destacadas según las bases de la convocatoria publicada el 31 de agosto del 2024 y, tras deliberar las candidaturas presentadas, los miembros del Comité de Evaluación acordaron otorgar los diplomas a las siguientes personas candidatas. Invito a subir al doctor Rafael Delgado Vázquez, que recibirá el diploma al Mérito Clínico Investigador Santiago Ramón y Cajal. El doctor Rafael Delgado Vázquez es jefe de sección de microbiología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y recibe este diploma por su trabajo centrado en las enfermedades infecciosas, especialmente en los virus emergentes, que ha permitido entender la interacción virus-receptor celular en células del sistema inmune y disponer de herramientas que permitan avanzar en el descubrimiento de nuevas moléculas con efecto terapéutico. Recibe también el diploma al Mérito Clínico Investigador Santiago Ramón y Cajal del CSIC la doctora María Dolores Giraldez Jiménez, clínica investigadora en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Lo recibe por su trabajo en el cáncer colorectal de inicio temprano y muy especialmente por su trabajo en la genética del proceso, como la identificación de genes relevantes como el MSH6 y MUTI. También por su contribución al desarrollo de técnicas innovadoras de análisis de biomarcadores como el fosfoRNA-seq. Enhorabuena. El siguiente diploma, por orden alfabético, que conste al Mérito Clínico Investigador Santiago Ramón y Cajal,
del CSIC se concede al doctor Luis Paz Ares Rodríguez, jefe del Departamento de Oncología Médica en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, por su trabajo en el cáncer de pulmón no microcítico, donde ha liderado numerosos ensayos clínicos internacionales que han transformado el tratamiento de esta enfermedad. Por favor, Luis. Especialmente significativa ha sido su participación en el desarrollo de la inmunoterapia frente al cáncer. A ver. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, el diploma al mérito clínico investigado Santiago Ramón y Cajal reconoce al profesor Diego María Rodríguez Puyol, jefe de sección de nefrología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, por su contribución al entendimiento de mecanismos moleculares y clínicos en enfermedades renales, cardiovasculares y el envejecimiento celular, que han permitido mejorar la comprensión de las enfermedades crónicas y ofrecer soluciones potenciales para abordar desafíos médicos complejos desde una perspectiva interdisciplinar. Por favor, Diego. Muchas gracias. Y por último, el último reconocimiento de este año es el diploma al mérito clínico investigado Santiago Ramón y Cajal del CSIC, que se concede a la doctora Raquel Sánchez del Valle Díaz, jefa de Servicio de Neurología y directora médica del Hospital Clínic de Barcelona, en Barcelona. Se reconoce su contribución al conocimiento de patologías neurodegenerativas, particularmente en enfermedades como la demencia frontotemporal y la enfermedad de Alzheimer. Su trabajo subraya la complejidad molecular y clínica de las enfermedades neurodegenerativas y abre nuevas perspectivas para intervenciones terapéuticas y el diagnóstico temprano. Por motivos profesionales no puede acompañarnos hoy. Recoge su distinción en su nombre la doctora María Jesús Bullido Gómez Heras. Muchas gracias. Bueno, en representación de todos los galardonados, pues es un placer volver a invitar a María Dolores Giraldez para que nos dirija unas palabras. María Dolores, cuando puedas. Buenas tardes. Pues me gustaría decir que me ha correspondido a mí dirigiros estas palabras en nombre de los 5, quizás porque soy la más junior probablemente, pero bueno, para mí es un placer estar aquí, igual que para todos mis compañeros. Y la verdad, intentaré ser breve. Intentaré que mis palabras representen adecuadamente a mis compañeros. Por favor, compañeros, si digo algo que no es exacto, pues disculparme y corregirme, porque no os conozco todo lo que me gustaría, pero haré lo posible. En primer lugar, como no, quiero transmitir nuestro profundo agradecimiento al CSIC. Este reconocimiento para nosotros es muy importante. Para nosotros, que una institución como el CSIC haya pensado en nosotros y nos haya considerado que tenemos el mérito para recibir este diploma, es un motivo sin duda de orgullo personal. Pero lo que más alegría nos produce, lo que de verdad más nos emociona, es que se esté valorando nuestra labor como médicos, como clínicos, investigadores. Y esto es algo que no siempre se tiene en cuenta. Así que, de verdad, estamos profundamente agradecidos por esta iniciativa.
Bueno, hoy somos 5 los médicos clínicos investigadores que representamos pues, a los clínicos investigadores en España. Ya habéis visto que tenemos un perfil muy diferente, pero sí hay algo que realmente nos une a todos, es nuestra pasión y es nuestro compromiso con la investigación. Porque sin duda la investigación, y especialmente en un país como el nuestro, requiere de una profunda motivación. No tengo que comentar en un foro como este las dificultades que tiene cualquier científico básico en su carrera investigadora, porque las conocéis perfectamente. Yo también las conozco de primera mano porque mi marido pues, precisamente es biólogo y se dedica a la investigación. Pero sí que me gustaría acercaros un poco la figura del clínico investigador, porque quizás no es tan conocida, quizás no la tengamos tan en mente algunas veces y también participamos en investigación. Y me gustaría decir que incluso en España, a día de hoy, los clínicos investigadores somos casi una entelequia. Y ahora os explicaré también un poco el porqué. En el caso de los clínicos investigadores, nuestra motivación para investigar nace de la práctica clínica, de los problemas que vemos en el día a día con nuestros pacientes, de querer mejorar esa asistencia, porque queremos tener mejores herramientas para la prevención, para el diagnóstico, para el tratamiento, y queremos que sean herramientas que nos permitan que todo sea más personalizado. Y esto, sin duda, requiere la investigación, y por eso nos implicamos y por eso queremos participar, para que de verdad esto llegue al paciente. Pero esto necesita una formación, y esto necesita una formación específica en investigación. Y nosotros, durante nuestra formación como médicos, tanto en el grado de medicina como en la formación sanitaria especializada, no recibimos esta formación o la recibimos de forma muy incompleta. Así que esto requiere un esfuerzo adicional por nuestra parte para mejorar, para aprender, para tener capacidad de investigar, para hablar este lenguaje. Y en esa formación son fundamentales los investigadores básicos, nuestra interrelación con los investigadores básicos y nuestro trabajo en centros de investigación adecuados. Y esto es algo que sin duda agradecemos muchísimo a estos investigadores. Por otra parte, no podemos dejar de agradecer que el Instituto de Salud Carlos III haya tenido el interés de desarrollar programas específicos para nosotros, para ayudarnos a cumplir nuestro deseo de investigar. Probablemente conocen el programa Río Ortega, un programa que se dedica a formar en investigación a personas que han terminado la formación sanitaria especializada y quieren dar ese paso. Y, cómo no, el programa Juan Rodés, un programa que permite la incorporación, eso sí, solo durante 4 años, de médicos investigadores en el sistema, de médicos que pueden combinar las dos cosas, investigar y también una labor asistencial que para nosotros es fundamental. Investigadoras como mi compañera Raquel y como yo estamos muy agradecidas a estos programas porque las dos nos hemos beneficiado de ellos. Sin embargo, sé que mis compañeros no se han podido beneficiar de esto, así que algo hemos mejorado, porque pensad que los primeros Juan Rodés se incorporaron en el sistema, si no me equivoco, en 2013. O sea, son programas relativamente tempranos, son relativamente jóvenes. Además, nosotros 5 hemos ido un paso más allá y hemos querido ampliar nuestra visión y mejorar nuestras capacidades y hemos hecho estancias en el extranjero. Todos mis compañeros han estado en el extranjero, Rafael ha estado en Estados Unidos, Raquel también ha estado en Estados Unidos como postdoc. Luis estuvo haciendo su tesis, haciendo un máster en Reino Unido, posteriormente ha estado también como visiting doctor en Estados Unidos. ¿Qué voy a decir? Diego estuvo en París y si os cuento mi propio caso, yo hice un postdoc de 5 años en Estados Unidos, 5 años, que no es poco tiempo, en la Universidad de Michigan y como dice un buen amigo mío, el tiempo en Michigan, las estancias en Michigan no se miden en meses ni en años, sino en inviernos y yo estuve 5 inviernos en Ann Arbor y sobreviví, que no es poca cosa. Pero bueno, terminar nuestras estancias, terminar nuestros programas del Carlos III y no creáis que continuar investigando y siendo médicos es algo fácil. Nuestra estabilización es muy compleja.
El sistema no nos contempla, somos como algo que está ahí, del que todo el mundo habla, pero que al que nadie le da soluciones. Los hospitales nos ofrecen en la mayoría de casos, con salvadas excepciones y maravillosas excepciones, un contrato 100% asistencial en el cual todo lo que hemos aprendido, en todo lo que nos hemos formado, no se valora en absoluto y la investigación pasa a ser pues casi un hobby, algo para tu tiempo libre. Y ya sabéis que eso no es posible. Pero es más, cuando intentamos buscar otras alternativas para incorporarnos con programas de incorporación de investigadores, como puede ser el programa Ramón y Cajal del Ministerio, tampoco es para nosotros. Nos dicen que no es nuestra vía, no nos contemplan. Yo esto lo he vivido en primera persona. Cuando yo terminé el programa Rodés, yo obtuve un contrato Ramón y Cajal, que para muchos investigadores es la solución del problema, la estabilización. Para mí, desafortunadamente, no lo fue, porque no podía compatibilizar mi labor de asistencia y era algo que yo no quería perder. Definitivamente, esto es algo que nos faltan vías. Como podéis comprobar, el camino del clínico investigador es largo, es tortuoso y está muy mal señalizado, permitidme que lo diga, y tiene un coste personal muy elevado. Y esto es algo que aprovecho hoy para decir que requiere una actuación urgente, porque os podéis comprobar, os podéis imaginar que esta perspectiva no atrae a las futuras generaciones que no quieren esto, que quieren conciliar y con mucha razón su vida con otras cosas. Bueno, no todo es negativo en el camino, hemos tenido algunas mejoras y además tenemos grandes aliados que, como he dicho, son los investigadores básicos. Con ellos, aliándonos con ellos, hemos conseguido participar en proyectos de investigación que para nosotros son muy satisfactorios porque realmente pensamos que esta es la única manera de que la biomedicina avance de forma real y llegue al paciente, que es lo que nosotros queremos. Pensamos que debemos nutrirnos de los investigadores básicos, de su conocimiento, de su experiencia, son fundamentales para nosotros y especialmente en un tiempo de tanto avance tecnológico que queremos que llegue de verdad a la clínica, pero que llegue de verdad al paciente. Toda esta medicina de precisión y personalizada que llega tan poco a poco, de verdad, que llegue a nuestros pacientes. Pero es que también los investigadores básicos pueden beneficiarse de nuestros conocimientos, porque nosotros conocemos perfectamente la asistencia, sabemos cuáles son los problemas reales que hay que solucionar en las patologías que nosotros tratamos, prevenimos, lo sabemos y tenemos el trato directo con el paciente. Permitidme aquí también que diga que tenemos que trabajar juntos para incorporar al paciente en nuestros equipos, porque la biomedicina no es solamente que sea para el paciente y que sea un destinatario final. Necesitamos su opinión, qué perciben ellos, qué necesitan. Y entre todos tenemos que hacer también un hueco para el paciente, que sé que es difícil, pero que lo podemos lograr, que va a enriquecer nuestra investigación y hará que la biomedicina sea con y para el paciente, porque ese es uno de nuestros objetivos en el que también podemos aliarnos. Como digo, son muchísimos los investigadores a los que estamos agradecidos, muchos de ellos del CSIC. Tenemos muchísimos colaboradores que nos han ayudado durante toda esta larga trayectoria. No puedo decir todos los nombres porque, por supuesto, estaría aquí todo el día diciendo nombres, pero os puedo decir pues, que Rafael tiene muchísimas colaboraciones con el Instituto de Investigaciones Químicas, con el Instituto de Nano y de Microtecnología, con el Centro de Investigaciones Biológicas. También, por su parte, Luis, pues, tiene todavía colaboradores en Sevilla, en el IBIS, donde él estuvo, como Amancio Carnero. Tiene también colaboradores importantes en el Centro Nacional de Biotecnología, como su propio hermano, que tanto lo animó y que tanto le hizo ver que tú eres médico, pero que puedes investigar y que tu práctica clínica va a ser mucho más satisfactoria. Gracias al hermano de Luis también por esto. Y también colaboradores del Centro de Investigación de Salamanca, como el doctor Bustelo.
También nuestra compañera Raquel, que hoy no puede estar con nosotros, tiene multitud de colaboradores y, de hecho, hoy no está aquí con nosotros pues porque está presentando un documental impulsado por el CSIC que se llama Cajar Libremente, que es también algo que ha impulsado el CSIC. O sea, fijaros si tiene ella también ahí importantes colaboraciones. Y Diego, pues Diego, imaginaros, con su larga trayectoria, Diego ha colaborado con muchísimos investigadores. Y creo que le gustaría especialmente dar las gracias al doctor Lamas, porque aparte de colaborar con él en múltiples proyectos, en publicaciones, en redes de investigación, tanto de la Comunidad de Madrid como nacionales, también han tenido juntos una labor de gestión importante en la Agencia Estatal de Investigación. Y pues yo finalmente, ¿qué os puedo decir? Yo pertenezco al Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBIS para nosotros. Y por si alguno no lo conoce, somos un centro mixto. Tenemos investigadores de la universidad, investigadores del CSIC y tenemos también clínicos investigadores vinculados al sistema andaluz de salud. Todo esto es una gran ventaja, como veis, para poder colaborar. Yo quisiera especialmente agradecer a la doctora Matilde Bustos del CSIC, que me ha ayudado muchísimo desde que volví a España en 2019 a incorporarme a este sistema tan difícil en el que se necesita tanta ayuda, tanto consejo. Ella es una trabajadora incansable de la que aprendo cada día y con la que he podido hacer muchas cosas y entre ellas pues no solamente investigar, sino cosas tan importantes como llevar a cabo algo que me hacía mucha ilusión, que era un congreso para jóvenes investigadores internacional en Sevilla. En este congreso, en el que tuvimos más de 300 jóvenes investigadores de 31 países, algo muy importante para nosotros, tuvimos el apoyo de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica. Tuvimos también el apoyo de la Unión Internacional de Bioquímica y de Biología Molecular y del consorcio Enable. Y como sabéis, los jóvenes son el futuro y estas cosas de verdad tenemos que hacerlas, que no vean solo lo negativo, que vean también la otra parte y que se enamoren de la ciencia como nos hemos enamorado todos. Y ya finalmente quisiera reiterar nuestro agradecimiento al CSIC, de verdad que esta iniciativa nos anima, nos impulsa a seguir con nuestra labor, a seguir colaborando con investigadores básicos para que la biomedicina avance de verdad y llegue al paciente, que es lo que queremos. Porque, como dice uno de los lemas de mi instituto, la biomedicina de hoy es la medicina del mañana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que creo que tus palabras nos han inspirado y nos han animado a todos. A continuación, habíamos planeado una conferencia a cargo del doctor Joaquín Arribas, que en la actualidad es el director de investigación del Hospital del Mar y el director del Hospital del Mar Research Institute, así como profesor de investigación y CREA en el Vall d'Hebron Institute de Oncología. Joaquín Arribas, que hizo la tesis. ¿Puedo interrumpir un segundo? Bueno, si quieres. Perdona, esto un poquito fuera de protocolo, pero con los nervios y la emoción se me ha olvidado, por supuesto, algunos agradecimientos míos personales. Y no podía dejar de nombrar pues, al doctor Juan Manuel Castellano por su apoyo constante y por a veces creer en mí más que yo misma. Al doctor Romero por hacerme un hueco en su laboratorio y, por supuesto, a los directores del centro. Y digo directores porque nosotros tendremos siempre un director fundador, que es el Pepe López Barneo, que nos inspira a todos y al que sé que también Luis está muy agradecido. Y tenemos ahora como actual director a Rafa Fernández Chacón, que ya veis que os puedo decir pues, que está aquí, que nos apoya muchísimo a los clínicos investigadores
Y perdonad de verdad el inciso, pero no me podía ir sin decir esto y con los nervios se me había pasado y son personas fundamentales. De verdad, Isabel, perdona, pero me sentiría fatal sin agradecer a nuestros dos. Nada, y yo si no me hubieras interrumpido. Pues bueno, si nadie más tiene nada que decir, pues vamos a escuchar a Joaquín Arribas, que hizo la tesis en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que es un centro mixto del CSIC con la Universidad Autónoma de Madrid, y del que yo, como miembro de ese instituto, me siento particularmente orgullosa. Joaquín nos va a hablar de redirigiendo el sistema inmune contra el cáncer. Muchas gracias por acompañarnos, Joaquín. Muchas gracias, comisionada del PERTE, doctora Lloti, presidenta, doctora Del Pino, premiados, amigos. Es un auténtico privilegio poder estar aquí. Quiero agradecer a Isabel Varela, a la cual conozco hace muchos más años de los que nos gustaría a los dos reconocer, esta amable invitación para contaros un poco algún proyecto que tenemos en el laboratorio y algunas reflexiones que tengo sobre mi trayectoria investigadora, de la cual ya queda menos por delante que tengo por detrás. Así que pasamos a la primera diapositiva, que es una que uso normalmente tanto cuando hablo de ciencia como cuando hablo de gestión de la ciencia. Uy, perdón, esto empezamos bien. Mi grupo está repartido en dos institutos distintos, a los cuales quiero agradecer que me permiten tener esta doble afiliación. Y por un lado estoy en el Instituto de Oncología Valle d'Hebron, que como sabéis es uno de los centros de investigación clínica más reputados de toda Europa. Y por otro estoy en el PRBB, que tiene unas características y unas tecnologías que son muy particulares. Así que tenemos lo mejor de los dos mundos, de investigación básica e investigación clínica. Os decía, que me he adelantado, que empiezo siempre mis charlas científicas, un poco más de gestión, con lo que creo que es una idea muy fácil de lo que creo que es la investigación. Y los tres pilares que identifican la investigación tal como yo creo que debe realizarse. En primer lugar, por supuesto, nuestra obligación es adquirir nuevo conocimiento. Tenemos la misma obligación de atraer los recursos para dicho reconocimiento, para aumentar el conocimiento. Y tenemos la obligación también de que dicho conocimiento tenga un impacto en la sociedad, que más allá de descubrir cosas, esas cosas cambian la vida de la gente. En nuestro caso, en la investigación biomédica, todo empieza y acaba en el paciente, pero tenemos que seguir con estos tres pilares para hacer investigación realmente relevante. Y todo ello en esa especie de círculo virtuoso que intenta representar esa espiral, se basa en el talento. Sin talento no se puede establecer este círculo virtuoso. Teniendo esto en cuenta, que lo uso siempre como una guía para todo lo que voy a decir, les hablaré de algunos proyectos que hemos realizado en el laboratorio y cómo creemos que el sistema inmune se puede redirigir contra el cáncer. Empezaré, como saben, estamos compuestos por células, 10 a la 13, células que, como veremos, están siempre renovándose. Somos una especie de barco de Teseo, en el cual prácticamente no tenemos las mismas células con las que nacimos, pero se van renovando a lo largo de la vida, hasta esas 10 a la 13 células que tenemos. La manera en que se coordinan tiene que ver con receptores de la membrana celular. Y aquí se representa una familia muy conocida de receptores de la membrana celular que hace que ninguna célula, en principio, sea egoísta y se divida o actúe de manera autónoma con respecto al resto del organismo. Esto en general está muy bien regulado porque estos receptores de membrana reciben señales de fuera, pero como se imaginan, en el cáncer todo esto se subvierte. Y de esta familia de receptores hay uno que se denomina HER2 y que es tristemente famoso entre los investigadores en cáncer porque su amplificación génica es lo que dirige muchos tumores. En realidad, siempre que pensamos en tumores HER2 positivos, y tenemos aquí unos investigadores excelentes, mis héroes en investigación en cáncer,
pensamos en tumores de mama y en tumores gástricos. Pero en realidad el 4% de todos los tumores, el defecto genético que tienen es que en vez de tener 2 copias de este gen, tienen varias copias, muchas más. En lugar de la copia de nuestro padre y de nuestra madre, tienen muchísimas copias más, de modo que esta es la superficie celular de una célula tumoral. Tiene muchísimos más de estos receptores de los que toca, con lo cual ya no está controlado por señales extracelulares y de manera estocástica se activa, iniciando perfiles de expresión génica que hacen que la célula se malignice, se transforma y produzca tumores. La historia que les voy a contar de mi grupo empezó hace más de 20 años y empezó con una investigadora muy talentosa, Judith Anido, y aquí yo les explicaré por qué últimamente he tenido que recuperar las historias de toda esta gente por un acto de la Asociación Española contra el Cáncer. Y esa es Judith cuando estuvo hace más de 20 años en el laboratorio y Judith hoy, que es una emprendedora muy exitosa. Ha llevado 3 empresas a ser muy exitosas y actualmente es la CEO de New Age Therapeutics. Ella se dio cuenta que HER2 en estos tumores produce 2 tipos de proteínas. La proteína que les acabo de comentar y una proteína más pequeña, la proteína truncada. Y bueno, fue un artículo muy bueno que le llevó a hacer una tesis y ella, que fue muy visionaria, hace 20 y tantos años, cuando nadie hablaba tanto de spin-offs y de traslación, decidió hacer un MBA y empezar en el mundo de la empresa. Le pasó el testigo a un investigador danés que estuvo con nosotros varios años y que mostró que esta proteína, además de ser truncada, es un muy potente oncogen. En realidad, en modelos murinos es mucho más potente que la proteína entera. Kim le pasó el testigo a otro investigador, y este es que no puedo mirar para los 2 sitios a la vez y me es difícil. Este sería la membrana celular, una célula tumoral, tal como la entendimos después del trabajo de Judith y de Kim. Además de la proteína entera, tenemos estos fragmentos que además son muy oncogénicos, hacen que la célula se malignice todavía mucho más. Y le pasaron el testigo a otro investigador, a Josep Lluís Parra, por aquel entonces así de jovencito, la edad pasa para todos, menos mal, no soy yo el único que envejezco. Y él desarrolló, a la hora de intentar hacer que nuestros descubrimientos tengan un impacto, anticuerpos específicos. Los anticuerpos, como saben, son proteínas que se unen de manera específica a otras proteínas y que son muy útiles, sobre todo en el campo de la oncología. Y desarrolló anticuerpos específicos contra este factor truncado que solo se expresa en células tumorales. En contraste con la proteína entera, que como hemos visto se expresa también en células sanas, pero a niveles bajos. Esto solo se expresa en células tumorales. Actualmente, Josep Lluís es director en AstraZeneca, en oncología. Y estos anticuerpos, bueno, fueron muy buenas noticias para el Vall d'Hebron. Fuimos capaces de licenciarlos y las licencias sumaron más de 1,5 millones de euros que entraron en el instituto. Como digo, es una de las obligaciones, es que los descubrimientos tengan repercusiones. Una vez que llegamos a los anticuerpos, la siguiente en tomar el testigo fue Irene Rius, hace ya más bien 7 u 8 años, entonces una investigadora predoctoral en el laboratorio, actualmente trabajando en Pfizer, y en colaboración con Roche desarrolló unos anticuerpos biespecíficos. Sin entrar en detalles, nos permiten poner en contacto un linfocito, que son nuestras células especializadas en matar células que el organismo no quiere tener, con las células tumorales y solo con las células tumorales. De ahí el título de la charla de redirigir el sistema inmune. Este linfocito no debería ver las células tumorales, pero si con este anticuerpo que ponemos aquí, lo siento, pero es que el cursor va muy lento, lo podemos dirigir justo a las células tumorales y no matar en absoluto o no reconocer como extrañas el resto de células de un epitelio mamario, como aquí vemos. Esto fue una colaboración muy buena, que llevó a una publicación muy buena, pero las colaboraciones público-privadas a veces es lo que tienen. Roche, como saben, es un
una empresa no grande, mucho más que grande, y tienen sus propios conflictos internos, sus pipelines, y la dificultad fue que no priorizaron esto sobre otras pipelines, con lo cual nos quedamos, después de estos 15 años, sin que Roche quisiera desarrollar esto en la clínica. Como hacemos siempre en el grupo, nos caemos, nos limpiamos el polvo y seguimos adelante, porque estas cosas pasan. Había otra manera... Uy, perdón. Hoy estoy un poco más nervioso, no porque no esté acostumbrado a tratar con científicos y con personalidades. He tenido mucha éxito en mi vida y mucha suerte. Es que está aquí mi mujer. Y eso sí que no estoy acostumbrado. Y créanme que es mucho más crítica que el review number 2, muchísimo más. Este trabajo, que como digo, fue pues una especie de chasco, fue también coliderado por Rocío Vicario, una investigadora argentina actualmente científica en una de estas empresas anti-aging, del cual hablaremos un poquito más adelante, Calico Labs en California, una de estas que están participadas por los tycoons de Silicon Valley, que todos oímos hablar de ellos. Entonces, una vez llegado a este chasco, nos dimos cuenta que tampoco necesitábamos a Roche para llevar esto a la clínica y que se puede hacer lo mismo, redirigir a los linfocitos en vez de con anticuerpos biespecíficos que requieren una tecnología que un laboratorio normal no puede tener, haciendo chimeric antigen receptors. Es la misma idea. Se obtienen los linfocitos de los pacientes y se les transduce la proteína. Se les modifica genéticamente. Se reintroducen los linfocitos en los pacientes y entonces van buscando las células positivas para la P95. Es la misma idea, solo que un laboratorio académico puede llevarla a cabo sin necesidad de un laboratorio clínico. Y eso nos lleva a la actualidad. Hemos desarrollado estos CAR-Ts, lo acabamos de publicar, y para nuestra sorpresa y alegría son mucho más específicos y efectivos que los anticuerpos biespecíficos. Este es el único tipo de datos que voy a mostrar. Es muy sencillo. Es el volumen tumoral en ratones, el tiempo, y esos volúmenes tumorales de más o menos 200 milímetros cúbicos representan un tumor de 1 kilo en humanos. Y como verán, inyectando 2 veces los CAR-Ts, producimos lo que son curaciones. Después de 1 año, estos ratones están libres de enfermedad. Y no solo eso, están protegidos contra los tumores. Si les inyectamos células tumorales otra vez, los tumores no crecen. Esto lo hemos hecho con líneas celulares, pero yendo a la investigación clínica, a lo que ha dicho antes Dolores, que somos parte de un continuo, investigadores básicos, investigadores clínicos, no es suficiente. Cuando usamos muestras de tumores de pacientes, en este caso del Valle de Hebrón, los tumores son mucho más complicados que estos modelos experimentales. Y cuando estas pacientes tienen la generosidad de donar nuestras células para hacer estos modelos experimentales, vemos que los CARs no fueron tan efectivos. Ahí en la parte superior pueden ver que en realidad bajan el volumen tumoral, son efectivos, pero estas curaciones que habíamos visto no tenían lugar. Hay muchas diferencias entre los tumores reales y los sistemas experimentales y nos necesitamos mutuamente para tener sistemas cada vez más completos. ¿Cuál es la ventaja de los CAR-Ts? Que es que en realidad podemos pensar en los linfocitos como una manera de llevar varias terapias distintas. Y los linfocitos, además de cargarlos con un CAR-T, como acabamos de ver, se pueden cargar con otras terapias antitumorales. En este caso no entraré en los detalles, pero lo cargamos con otra terapia antitumoral, independiente, que pueda atacar al tumor mediante 2 flancos distintos. Y usando esta nueva terapia, sí que pudimos tener las curaciones que queremos tener. Estos son 3, pero ya tenemos hasta 5 modelos derivados de pacientes del Valle de Hebrón. De nuevo, tengo que agradecer muchísimo la generosidad de estas pacientes y hemos visto cómo podemos producir en la mayoría de los casos estas respuestas totales. El tumor desaparece completamente y meses después los ratones siguen libres de tumor. Y en la parte derecha se muestra cómo además estas células son efectivas contra tumores cerebrales. Son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y ir a por las metástasis cerebrales. Todo ello sirve para que hayamos promovido esta
terapia, en el cual aquí se muestra cómo estos linfocitos que obtenemos de los pacientes los modificamos mediante terapia génica y los introducimos en los pacientes. Teóricamente deben matar células transformadas respetando completamente las células normales. Y esto es lo que, gracias al Instituto de Salud Carlos III y a la Asociación Española contra el Cáncer, llevaremos a un ensayo fase 1 que ya está financiado y que estamos esperando para empezar, esperemos que antes de que acabe el año. Tenemos financiación suficiente para llevarlo a entre 15 pacientes, que es más que de sobra para probar esta terapia, la seguridad de esta terapia, y esperemos que su efectividad. Esto lleva al pilar de cómo cambiamos y cómo lo que hacemos debería cambiar la vida de la gente, y deberíamos ser capaces de traer la financiación para llevarlo a cabo. Ahora estamos peleándonos con la Agencia Española del Medicamento y Terapias Avanzadas. Es para nosotros un campo completamente nuevo. Somos un laboratorio que no teníamos mucha experiencia en regulatoria. Tampoco somos muy de consultorías, de buscar una consultoría que nos haga los papeles. Estamos en ello, y algunos miembros de mi laboratorio se han convertido en auténticos especialistas en regulatoria, y esperamos que ahora, con los amendments que nos han hecho hacer, la Agencia Española del Medicamento nos apruebe una terapia que creo que es muy segura. Lo que tiene de ventaja es que, desde luego, esperamos que sea muy eficaz, pero desde luego lo que es muy segura. Este ejercicio de melancolía, de ver a todos los que han participado, viene determinado porque hace dos semanas la Asociación Española contra el Cáncer seleccionó el proyecto como un ejemplo de proyecto a largo plazo que ellos han apoyado desde hace más de 20 años. Hemos tenido el apoyo de 3 instituciones, fundamentalmente el Instituto de Salud Carlos III, la Asociación Española contra el Cáncer y la Breast Cancer Research Foundation de Nueva York. Durante 20 años han apoyado este proyecto. Y bueno, explicamos más o menos todo esto. Y Amistad Positiva me encanta, porque esta es la última, Macarena Román, que ha cogido el relevo, y yo la estoy escuchando, que es algo que deberíamos hacer mucho más los jefes de grupo, más que hablar. Ellos saben bastante mejor lo que dicen. Fue un día muy bonito, porque los que pudieron estar fueron invitados por la Asociación Española contra el Cáncer. Ahí está Judith, ahí está Josep Lluís, ahí está Irene y ahí está Macarena, que es la persona que lleva actualmente el relevo, y me sirve para hacer alguna reflexión, si me lo permiten. Soy un convencido de la colaboración público-privado, pero mirando hacia atrás, que todos ellos estén en el sector privado es algo que me hace reflexionar y sentir algo de responsabilidad de que no he hecho bien. Por supuesto que un equilibrio es bueno, pero que los líderes más líderes, no sé cómo decirlo, el resto también han contribuido, todos acaben en el sector privado, es algo que me hace reflexionar sobre cómo podemos convencer de que no todos, pero que algunos de los investigadores e investigadoras, en su mayoría, más valiosas, no se vayan después, a los 30 y tantos años, a trabajar para Pfizer, para AstraZeneca, en fin, entienden lo que quiero decir. Otra cuestión que quizá es momento de mencionar es que está muy bien esto de ir pasando el relevo unos a otros, pero que a veces no es fácil. Tenemos una carrera investigadora muy poco flexible y estamos compitiendo con empresas que son muy flexibles. Como sabéis, cuando una persona acaba su tesis, en este caso Macarena, en un laboratorio, no hay manera de encontrar contratos predoctorales en el mismo laboratorio, porque tenemos el concepto de hace 20 años. Hay que irse al extranjero para volver. A lo mejor no. A lo mejor somos lo suficientemente buenos como para que ir a Michigan no tenga nada que envidiar a quedarse en un laboratorio en el cual se puede hacer una diferencia aquí. En fin, son 2 reflexiones que me han surgido con este ejercicio de ver un proyecto a tan largo plazo. En cuanto al futuro, como saben los científicos, no solo hablamos del pasado, hablamos del futuro. Este es un ensayo clínico que empezará dentro de muy poco, espero que nos dé muy buenas noticias. Me gustaría introducir en cómo veo yo o cómo va a seguir el laboratorio en el futuro y cuál veo
o cómo creo que puede evolucionar la medicina en los próximos años en general. Para ello voy a introducir el concepto de senescencia celular, no tiene nada que ver con como hemos visto hasta ahora. De las 10 a las 13 células que forman nuestro barco de Teseo, como he dicho antes, es tan importante cómo proliferan como cómo se mueren. Tenemos un número constante de células y es muy importante que las que nacen nuevas, se proliferan, sean compensadas por las que mueren. Y hay varias maneras en que las células mueren. La más famosa de todas es la apoptosis. Una célula inicia su programa apoptótico y a las 2 horas desaparece. No queda rastro de ella. Y ya hay hueco para otra célula y que mantengamos constante nuestras 10 a las 13 células. Hay otros tipos de muerte celular y una que últimamente se hace muy famosa porque tiene que ver, se ha hecho muy famosa porque tiene que ver con el envejecimiento, es la senescencia celular. La senescencia celular es un tipo de muerte completamente distinto. La célula deja de dividirse, ya no vuelve a dividirse nunca más. Se dice que es un bloqueo del ciclo celular irreversible. Pero se queda viva durante semanas, si no meses. Y cambia completamente el fenotipo y empieza a secretar todo tipo de factores. Me gusta considerarla, por un lado, como una zombie, pues una célula que está muerta y no lo sabe, o sea, no se va a volver a dividir nunca más y morirá. Pero por otro está avisando al organismo, me estoy muriendo, que es completamente distinto a una célula apoptótica que desaparece. Y esto remodela muchísimo cómo el organismo percibe la muerte celular. ¿Por qué se han hecho tan famosas últimamente? Porque parece que tienen todo que ver con el proceso de envejecimiento. Se sabía desde hace tiempo que según envejecemos, el número de células senescentes en nuestro cuerpo es muy superior. Y con modelos de ratón se ha demostrado que si eliminamos esas células senescentes, se aumenta la esperanza de vida, pero más importante, se aumenta muchísimo la salud. De modo que toda la fragilidad y todas las enfermedades crónicas que desarrollamos a partir de los 60 años se llevan muchísimo mejor. Además, es muy famosa la senescencia en cuanto a la oncología. Sabemos, y lo veremos ahora, cómo muchas terapias antitumorales no inducen apoptosis, sino que inducen senescencia. Y eso es relevante para el tratamiento de tumores. Y eso me lleva como excusa a contar mis ideas particulares sobre cómo puedo evolucionar la medicina en un futuro no tan lejano. En colaboración con Manuel Serrano, un científico español que fue uno de los descubridores de la senescencia, recientemente hemos mostrado qué relevancia tiene esto de la senescencia en tratamientos tumorales usando modelos de ratón. De nuevo, en el mismo tipo de resultado que hemos visto, si comparan la línea negra, que es un quimioterapéutico normal, con la línea o con los puntos blancos, pues ahí tenemos una efectividad antitumoral. Los tumores crecen menos y bueno, pues sería un quimioterapéutico bastante efectivo, reduce a la mitad los tumores. Sin embargo, no los reduce porque mate las células y desaparezcan, los reduce porque las células se hacen senescentes. Como ya no se dividen más, los tumores no pueden crecer mucho más. Por cierto, las teñimos en el laboratorio de azul para identificarlas, pero bueno, es un marcador sin más relevancia. La importancia de este trabajo es que hemos visto una manera de eliminar las células senescentes en este contexto. Y entonces, cuando tratamos con el quimioterapéutico y eliminamos las células senescentes, vemos lo que ocurre abajo. Los tumores regresan completamente. Si le damos este doble golpeo, los tumores regresan. La eficacia es muy superior. Eso tiene que ver también con el sistema inmune, pero no entraré en los detalles. Desafortunadamente, esta manera de matar células senescentes es muy particular de este sistema. No se puede usar en todos los sistemas. Pero la expectativa es que si consiguiéramos hacerlo, no solo trataríamos mejor los tumores, sino que de manera sistémica eliminaríamos las células senescentes, lo cual sería un efecto secundario muy bonito, sería un efecto rejuvenecedor. No solo tendríamos mayor esperanza de vida, sino toda la fragilidad se vería atenuada. Eso me lleva, probablemente algunos hayan leído un libro que está muy de moda, Outlive, en el que desarrolla algunos de estos conceptos. Empieza por el éxito de la medicina en algunas enfermedades. Esto sería la esperanza de vida
hace una serie de cientos de años, alrededor de 72 años, con un concepto un poco más nuevo, que es la calidad de vida, el health span. Por simplificar, nacemos con una salud inmejorable cuando tenemos 0 años y nos mantenemos en muy buena salud hasta que empezamos a tener la edad que ya tengo yo, que se empiezan a notar que realmente el health span está bajando. Ya no corro como corría, ya no... Bueno, ¿qué les voy a contar? Y esto baja bastante en los últimos años de vida. La medicina ha sido muy buena y probablemente hemos expandido esto unos 10 años, sobre todo en esperanza de vida, no tanto en prevenir la fragilidad. Por eso todas las enfermedades crónicas que tenemos ahora y todas las enfermedades que empiezan a aparecer a partir de los 60 años y que, por cierto, multiplican el gasto sanitario de los países. Esto es fundamentalmente porque algunas enfermedades, como las infecciosas y quizá los traumas, la medicina los trata extremadamente bien. No solo tenemos que pensar en el HIV, pero lo del COVID ha sido en 3 años. En 3 años las enfermedades infecciosas ha sido un éxito rotundo, ha aumentado muchísimo la esperanza de vida, el trauma. Y todas las enfermedades traumáticas, todo lo que tiene que ver con accidentes, pues ¿qué les voy a contar? Romperse un brazo hace 200 años era casi una condena de muerte, hoy es prácticamente irrelevante. Sin embargo, en algunas enfermedades cada vez más famosas, la situación es distinta. Y en cáncer, en enfermedades neurodegenerativas, enfermedades neurodegenerativas, lo siento, cáncer, enfermedades metabólicas, no estamos siendo tan efectivos como hemos hecho con este tipo de enfermedades. Y por ir a mi campo, en muchos tipos de cáncer, que es una enfermedad asociada a la edad, todos sabemos que a partir de los 60 años, entre familiares y amigos, empezamos a tener casos, muchos más de lo que quisiéramos, estamos siendo exitosos y hemos aumentado la esperanza de vida. No tanto la parte del health span, no tanto. No tengo que recordarles cómo son los tratamientos de quimioterapia, cómo son los tratamientos que usamos actualmente. De modo que somos efectivos hasta cierto punto. Nos gustaría, además de ganar estos años, que estos años se ganaran de mejor manera. Para eso, con 2 de los premiados y yo mismo, nos pasamos la vida intentando ser más efectivos y hacerlo antes. Y sobre todo, que la calidad de vida sea muchísimo mejor. Desde hace unos años, y debido a lo de la senescencia, debido a aceptar que quizá la fragilidad no es algo que tenga que ocurrir, sino que podemos actuar sobre ello, algo que podemos hacer, ha surgido una hipótesis, que como todo en ciencia es una hipótesis, muchísimo más provocadora. ¿Qué tal si pudiéramos hacer algo así? Y no solo aumentar algo la capacidad de vida, sino muchísimo más importante, que todo lo que tiene que ver con fragilidad, que retrasáramos muchísimo esto que ha decaído. Esto parece ciencia ficción, pero en ratones se ha conseguido ya. En ratones eliminando células senescentes, y son trabajos ya que tienen 10 años. Se han conseguido ratones con el equivalente a 110 años y con una calidad de vida envidiable, medida en la capacidad de correr de los ratones, incluso las canas que tienen los ratones se corrigen a veces. Con lo cual, pudiera ser, todos sabemos que la fisiología del ratón y la humana es muy distinta, pero pudiera ser que no fuera algo tan descabellado. Y en eso estamos. En eso estamos, como tenemos la suerte de trabajar en cáncer y que podemos atacar tumores, porque como hemos visto, atacar la senescencia es un efecto antitumoral muy potente. También podemos atacar, desde el punto de vista sistémico, estas células senescentes que parece que agravan nuestra salud por encima de 60 años aproximadamente. Acabo sin entrar en detalles. Esto requiere tecnologías muy sofisticadas. Lo que he contado al principio, que nos ha servido para el ensayo clínico, tiene que ver con proteínas que están en la superficie celular. Para atacar células senescentes tenemos que atacar proteínas intracelulares.
Esto es muchísimo más complicado desde el punto de vista técnico, pero no imposible. Todas las proteínas intracelulares, de alguna manera u otra, se reflejan en la superficie celular mediante los antígenos de histocompatibilidad. Esto hace que a través de tecnologías muy complicadas, que no entraré ahora, simplemente las muestro para hacer un detalle o hacer una reflexión final, podamos hacer librerías de anticuerpos complicadísimas en las cuales podamos encontrar las proteínas intracelulares, su reflejo en la superficie celular, y podamos repetir lo que hicimos con la P95, ahora atacando células senescentes. ¿Cuál es el problema? Un laboratorio académico no puede hacer esto. Es imposible que lo haga esto. Estas tecnologías solo las tienen algunas compañías y hay que subcontratarlas. Y acabaré con otra reflexión sobre cómo podemos mejorar, a veces sin más presupuestos, la organización de la ciencia. Cada vez que planteas un proyecto así, empiezan las convocatorias. Como saben, las convocatorias son cada vez más complicadas. Hay que dedicarle la primera semana al libro de convocatorias, de que sí, tal, que sí, cual. Pues, por ejemplo, cuando quieres subcontratar esto, pues en el artículo o en el reglamento 4.1, 4.3, no se puede subcontratar más del 50%. Así, constantemente. Bueno, pues no podremos hacer este tipo de abordajes. No podremos hacer este tipo de abordajes porque, insisto, pedir a un laboratorio de investigación académica este tipo de abordajes es imposible. Sin embargo, sabemos lo que podemos hacer con ello. Y, por supuesto, si lo subcontratamos como tenemos que hacerlo, toda la propiedad intelectual se queda en el centro que ha desarrollado esto. Pues con ello acabo diciendo que esto es posible y que, de hecho, lo estamos haciendo y que hemos conseguido matar células basándonos en proteínas intracelulares. Y acabo simplemente con los take-home message de siempre, de lo que les he contado. Yo espero que algo se quede. Hemos desarrollado esta terapia de CAR-Ts que nos permite matar células tumorales porque expresan una determinada proteína en la superficie celular. Pero queremos ser más ambiciosos y queremos ir a hacer targeting de células senescentes, que son muy relevantes en el desarrollo tumoral, pero también son muy relevantes en el proceso de envejecimiento y lo que lleva de susceptibilidad a los tumores, a las enfermedades metabólicas, a las enfermedades neurodegenerativas, a las enfermedades cardiovasculares. Probablemente las cardiovasculares son de las que más se ha avanzado, pero aún así todavía se puede avanzar y, por cierto, la senescencia celular también tiene un papel en ellas. Todo ello nos puede llevar a un envejecimiento muchísimo más saludable y aumentar algo más nuestra esperanza de vida, que quizá no sea tan relevante, pero aumentar muchísimo más nuestra calidad de vida, que será mucho mejor. Y creo que en oncología tenemos la oportunidad de aprovecharnos de nuestros ensayos fase 1, no solo para intentar desarrollar terapias muchísimo más efectivas para los pacientes, sino para intentar responder con el experimento, entre comillas, real. Cuando aplicamos esto en humanos y no en ratones, es verdad que tenemos menos fragilidad, es verdad que tenemos menos enfermedades asociadas a la edad. Y con eso acabo, como siempre, reconociendo al grupo de investigadores. Como ya he mencionado, ellos nunca envejecen, ellos tienen entre 20 y 30 años. Aquí el que envejece soy yo. Por supuesto, agradecer a todas las instituciones que han confiado en nuestro proyecto de investigación y que siguen confiando en ellos. Y hay 3 instituciones que están aquí arriba, no por nada. El Instituto de Salud Carlos III confío en nosotros desde hace muchísimos años. La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer también. Y la Breast Cancer Research Foundation, una organización americana, ha estado financiando mi laboratorio en los últimos 18 años, cosa que es muy, muy de agradecer. Por supuesto, tenemos muchísimos más patrocinadores a los que estamos muy agradecidos, pero hoy precisamente me gustaría agradecer al Instituto de Salud Carlos III, que fue el primero que empezó financiando estos proyectos, a pesar de que por ahí algún evaluador siempre ha tenido sus prevenciones. Me estoy metiendo con Rodrigo. Vale, con esto quería acabar y quería acabar de nuevo agradeciendo muchísimo esta invitación. Espero que haya sido inspiradora la charla, lo he intentado. Y quería acabar mis agradecimientos, ya lo he mencionado,
Todo esto en los últimos 30 años ha sido gracias a la persona que me ha apoyado desde el principio, a mi mujer. Gracias a ella yo me he podido dedicar a esto con 3 hijos. Y me gustaría decir en 30 segundos que seguro que todas las que tienen aquí alrededor de 50, 60 años me entienden cuando digo que han heredado esta generación una sociedad muy injusta. De sus madres heredaron un montón de obligaciones que no tenían por qué tener. Y no solo han conseguido ir para adelante, sino que a nuestras hijas les han inculcado que no tiene por qué ser así. Han tenido lo peor de los 2 mundos y quería agradecérselo. Me estoy emocionando. Muchas gracias. Pues bueno, que sin duda que nos has inspirado y bueno, todos los aquí presentes también le agradecemos a tu mujer todo y particularmente seguro que los pacientes. Por último, es un placer y un honor invitar a Raquel Lloti, la comisionada del PERTE de Salud de Vanguardia, a clausurar el acto y a dirigirnos unas palabras finales. Raquel, por favor. Querida Loisa, presidenta, querida Isabel, queridos amigos, miembros del jurado, queridos colegas, yo sí me lo traigo escrito para que no se me olvide nada, porque como es la clausura luego no puedo subir a enmendarlo. Muchas gracias, Joaquín. Yo soy de esas mujeres entre los 50 y los 60, ahí lo dejo, pero el agradecimiento se hace extensible a muchas de nosotras. Y lo primero que quería es agradecer al CSIC por esta iniciativa. Hay cosas que por sabidas ya no se repiten, pero yo creo que es importante decirlo una y otra vez. Y es el papel fundamental que ha tenido y tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. A lo largo de toda su historia ha sido el faro de la ciencia en España, de la excelencia científica, del pensamiento crítico, de la innovación, y ha sido clave para impulsar proyectos que han transformado la ciencia en nuestro país, en todas las áreas. El vídeo del principio nos recordaba que el apellido que le ponemos a las áreas científicas no siempre es exacto y además nos separa en familias, en silos y no contribuye, pero sí me gustaría decir que nunca el CSIC ha renunciado a su aportación muy importante en ciencias de la vida y en concreto en ciencias de la salud. Nunca lo ha hecho. Pero en este momento, a lo largo de los últimos años, estamos viviendo algo para mí emocionante y es el liderazgo de un equipo directivo con su presidenta a la cabeza, pero un equipo, aquí tenemos a los vicepresidentes que han tenido una visión, lo decía Eloísa al principio, yo lo traía escrito, así que lo voy a repetir, que está basado en conocer muy bien el sistema sanitario, por una parte, en creer en las capacidades que tiene la institución y después todo eso llevarlo a la acción, llevarlo a ese plan estratégico de biomedicina del CSIC, que lo que persigue es un objetivo muy concreto, muy centrado en la institución, en situarlo en la posición de liderazgo a nivel nacional e internacional que le corresponde, que es la que tiene, pero sobre todo la que puede tener. Y todo eso con unas líneas transversales que están basadas en la generación de sinergias, en la colaboración. Hoy estamos hablando de colaboración y también con una visión, creo que muy orientada a la traslación, a que las ideas lleguen a transformar la vida de los pacientes y de los ciudadanos, y también con un elemento de generosidad. Creo que fruto de esa generosidad es cómo ha surgido la primera edición del diploma al mérito del científico investigador, del clínico científico, esa mirada más allá de la institución, mirar al otro, al que es más diferente a nosotros, a vosotros,
y que además a veces vive en otro mundo, en otros espacios físicos, en los hospitales, en los centros de investigación, en los institutos de investigación sanitaria, que tiene además unas restricciones horarias, nos lo recordaba María Dolores, unas barreras institucionales que por parte de los científicos del CSIC a veces yo entiendo que resulten incomprensibles. Y el situar esa realidad, poner el foco en esa realidad y reconocer que además son ellos los que tienen todas esas dificultades, pero tienen la cercanía al paciente, el conocimiento profundo de lo que se necesita y además muchas de las herramientas que a su vez necesitáis vosotros desde los clínicos básicos, diría más bien translacionales del CSIC. Yo también había visto la necesidad de hablar de los clínicos investigadores, María Dolores, y recordaba aquella editorial del New England en 2019, antes de la pandemia, que hacía un plan de acción para salvar al clínico investigador, ¿os acordáis? Tuvo impacto. Yo lo que tengo que decir, por desgracia, es que pasados estos años, la situación en la que nos encontramos, no solo en España, creo que en el resto del mundo, y con nuevas amenazas ahora, es incluso peor de la que se dibujaba. Y en las propias convocatorias nacionales del Instituto de Salud Carlos III vemos algunos indicadores que son preocupantes en el número de solicitudes, en especial para estos programas de recursos humanos para clínicos investigadores, para facultativos especialistas, el programa Río Ortega, Joan Rodés, que tanto nos ha aportado. Y lo que vemos es que cada vez menos jóvenes quieren hacer lo que yo hice, lo que hizo María Dolores, que es hacer un programa Río Ortega, una beca de formación de personal investigador, después de terminar la especialidad, y tenemos cada vez menos solicitudes. Esto es muy preocupante. Sobre todo es preocupante desde el punto de vista científico, pero además a mí me gusta repetir que el propio servicio de salud, la provisión de servicios sanitarios, lo más asistencial, también se resiente de esa pérdida de vocaciones científicas, porque esto, además, hay evidencia que hay un vínculo muy estrecho entre la labor científica en los centros sanitarios y la calidad de los servicios que se dan a los pacientes. Y no solo eso, sino también el propio desarrollo profesional. Me acordaba de esto del hermano de Luis diciéndole: tú puedes también hacer investigaciones, que esto supone un incentivo. En un espacio en el que hay pocos incentivos económicos y de otro tipo, el poder desarrollar una carrera científica es un incentivo de primer nivel y lo estamos perdiendo. Por eso yo suscribo todo lo que ha dicho la representante de los premiados. Estamos en un momento crítico, en un momento urgente. También me corresponde, y en esta labor, en este papel institucional que me toca en este momento con esta gorra del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hemos hecho algo. Hemos hecho cosas aún muy insuficientes. Cuando en el año 2022 aprobamos la modificación de la Ley de la Ciencia, se hizo una modificación del artículo 85 de la Ley de Investigación Biomédica, en la cual había 4 elementos clave. El primero es reconocer el tiempo trabajado para las oposiciones, para facultativo especialista. El tiempo trabajado en investigación no se reconocía. Ahora esto está en los nuevos concursos, debe de estar. En segundo lugar, el crear unas categorías estatutarias, que son lo que en el Sistema Nacional de Salud es los funcionarios en el CSIC, estatutarias, o sea, dentro del sistema, dentro de los hospitales, que no sea el 100% del tiempo para trabajar, que fueron las únicas opciones que tuvimos nosotros y que actualmente todavía en la mayor parte de los sitios son así, sino que se creen esas figuras de manera que el resto de tu trayectoria profesional puedas dedicar al menos el 50% del tiempo a la investigación. Esto hay algunas comunidades autónomas que ya lo están haciendo, pero han pasado 2 años y medio y aún esto está en desarrollo, va todo lento y no tenemos mucho tiempo. Lo que tiene que ver, en tercero y cuarto lugar, lo que tiene que ver con la carrera de los profesionales que se dedican la mitad de su tiempo
o más a la investigación y que a veces dependen de la buena voluntad o del amparo que ofrecen los jefes de servicio, los propios directores médicos de las instituciones, de una manera, diría, poco estructural, sino muy coyuntural y muy dependiente de esas direcciones. Por tanto, hemos hecho cosas a nivel legislativo incluso, pero aún vemos cómo pasa mucho tiempo hasta que esto llega a la realidad de los jóvenes que están terminando ahora sus especialidades o que están decidiendo hacia dónde quieren caminar. Y de verdad que esto hay que acelerarlo. ¿Y dónde hay que acelerarlo? Bueno, a todos los niveles. Pero en esta sala hay personas que, aunque no lo sepáis o no lo percibáis, tenéis un poder importante porque estáis dentro, dirigiendo los institutos de investigación sanitaria en las comunidades autónomas, alzando la voz, los investigadores también muy cerca de los hospitales, y es importantísimo que se oiga la voz, vuestra voz. Desde los ministerios se pueden hacer cosas, pero desde los hospitales, desde la comunidad científica, se pueden hacer muchas otras. Por eso, este premio yo creo que también os confiere una responsabilidad para que esto se oiga y cambie más deprisa. Bueno, yo no voy a extenderme mucho más. Sí creo que el liderazgo, hablaba del liderazgo del CSIC, se tiene que materializar en visión y sobre todo en acción. Creo que esta es una oportunidad magnífica de llamar a la acción en algo en una lucha en la que no deben ni pueden estar o podemos estar solos los clínicos, los investigadores, sino que debe de estar acompañado por toda la comunidad científica. Y en ese acompañamiento no se me ocurre mejor aliado que el mayor centro de investigación de España, el CSIC. Este diploma, por tanto, es más que un diploma a personas con enorme mérito. Es ratificar el compromiso de esta institución en un reconocimiento y una defensa de los clínicos, investigadores, de los científicos clínicos, que es más necesaria que nunca. Por eso termino felicitando a los premiados, a los galardonados por vuestras trayectorias, por el legado que estáis construyendo en vuestros centros de investigación, en vuestros equipos, en vuestros hospitales. Esto es importantísimo. Y agradeciendo nuevamente al CSIC esta iniciativa y, más allá de su iniciativa, el alineamiento y el apoyo en hacer que España tenga la investigación clínica que merece y la asistencia sanitaria que merece. Me queda una cosa más porque estoy aquí como comisionada de un programa estratégico. Es un programa de país que el Gobierno de España ha tenido la visión de situar como prioridad a alto nivel dentro del Gobierno. Tiene un rango de subsecretaría de Estado. Es algo importante y lo que ha permitido desde su lanzamiento en el año 2021 es que los fondos europeos se dediquen en una parte importante a impulsar la innovación en salud. Por ejemplo, el proyecto de Joaquín, los fondos que han podido financiar un proyecto a gran escala como este del Instituto de Salud Carlos III son fondos del PERTE Salud de Vanguardia, fondos de recuperación. Pero más allá de eso, tiene unos elementos transversales en los que estamos trabajando a todos los niveles, y el primero de ellos es el fortalecimiento de las capacidades de I+D del propio Sistema Nacional de Salud. Y si hablamos de fortalecimiento, sin duda, el talento, que estaba en todo ese remolino, el círculo virtuoso de las diapositivas del profesor Arribas, es el talento que está en los centros de investigación y también está en los hospitales y en los centros de atención primaria, con nuestros clínicos investigadores. Por tanto, hay priorización estratégica, pero aún tenemos mucho que hacer. Ahora ya sí que termino agradeciendo y, sobre todo, animando a seguir luchando por esto, porque es algo en lo que creemos,
en lo que durante más de 20 años hemos dedicado y habéis dedicado vuestras vidas, y ahora es el momento de intensificar esta lucha. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Raquel, por clausurar este acto. Os voy a pedir un momento de paciencia para hacer la foto de familia. Necesitamos... ¿Cómo la hacemos? Vamos un poco para allá, para que esté entrando un poco la foto. Voy para allá, ¿no? Perfecto. Gracias. Ay, sí, levantar también. Ay, espera, ¿qué pasa?